Despertar una mañana y descubrir que toda tu vida es un espejismo es una idea absolutamente aterradora. Uf, totalmente. Es de las peores pesadillas. O sea, imagínense por un momento el estatus, la cuenta bancaria, el respeto de sus pares, incluso el propio apellido. Ajá. Enfrentarse a la realidad de que todo eso es simplemente el resultado de un fraude legal, un fraude cometido hace décadas. Es un golpe que te destruye la realidad por completo. Exacto. Es un escenario que plantea una de las preguntas más difíciles que un ser humano puede enfrentar. Digamos, ¿destruirías el futuro de tu familia entera, la felicidad de tus propios hijos, solo para devolverlo todo y decir la verdad? Claro. O la otra opción, que es guardar el secreto para siempre, vivir en una mentira, pero hacerlo por puro amor y protección a los tuyos. Sí, es una encrucijada que paraliza cualquier brújula moral. Es que no se trata solo de elegir entre el bien y el mal de forma abstracta, ¿eh? Te obliga a confrontar esa línea que a menudo es invisible y, la verdad, peligrosamente delgada. Totalmente. Esa línea entre lo que consideramos una honestidad absoluta y lo que la sociedad como un mecanismo de defensa diagnostica sin titubear como locura clínica. Y precisamente por eso estamos aquí. Así que, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Un gusto estar de vuelta. Hoy nuestra misión es viajar al siglo XIX, específicamente al año 1877. Y nos estamos apoyando en los textos originales que hemos rescatado de Alejandría y de Project Gutenberg. Textos que son, de verdad, una joya. Absolutamente. Y vamos a explorar una obra de teatro monumental escrita por el Premio Nobel español José Echegaray. La obra se titula O locura o santidad. Un título que ya te dice muchísimo. Una paradoja ética. Bueno, vamos a desempacar esto, porque para entender la magnitud del desastre que se avecina en esta historia, primero tenemos que entender la mente de nuestro protagonista. Claro, don Lorenzo de Avendaño. Exacto, Lorenzo. Leyendo las fuentes, mi primera impresión, y estoy segura de que coincides, es que Lorenzo no es solo un aristócrata adinerado más, es un hombre que camina por la vida buscando molinos de viento. Sí, esa es una lectura fundamental para arrancar. Para comprender la psicología de Lorenzo, hay que visualizar a un individuo inmensamente rico. Muy rico. Pero cuya riqueza está subordinada a su intelecto. O sea, vive rodeado de libros, es un erudito, un filósofo de su época. Casi como si viviera en otra realidad, ¿no? Exactamente. Es alguien que se identifica de una manera casi, patológica con la figura de Don Quijote de la Mancha. ¡Wow! Desde las primeras escenas, vemos a un hombre obsesionado con la idea de que la sociedad etiqueta de loco a cualquiera que intente vivir guiado puramente por la justicia y el idealismo inflexible. O sea que él ya tiene una predisposición enorme a martirizarse por la verdad. Sí, totalmente. Él ya está buscando esa oportunidad. Es un Quijote moderno. Pero claro, en lugar de llevar una armadura oxidada, lleva los trajes impecables de la alta burguesía española. Y ese es el peligro, ¿no? Exacto, porque el problema de tener a un idealista radical con muchísimo dinero es que no está solo en el mundo. Lorenzo tiene una familia a la que adora, especialmente a su hija Inés. Inés, que es el centro de su mundo. Y aquí es donde las piezas del dominó empiezan a acomodarse para la tragedia. Inés está a punto de casarse con Eduardo. El hijo de la duquesa de Almonte, nada menos. Sí, la altiva duquesa. Y este detalle no es menor para quienes nos escuchan. En la España del siglo XIX hay un choque de clases muy marcado. Un choque brutal. O sea, la duquesa tiene títulos nobiliarios, tiene esa famosa sangre azul, pero sus arcas están completamente vacías. Está en la ruina, básicamente. Exacto. Ella desprecia a Lorenzo por ser, simplemente un burgués adinerado sin título. Pero termina aceptando el matrimonio porque los millones de la familia Avendaño y su reputación intachable son el salvavidas financiero que necesita su linaje. Claro, el ecosistema completo de estas dos familias depende de un solo pilar. La respetabilidad de Lorenzo. Exactamente. O sea, la felicidad de Inés, el estatus social de Ángela, que es la esposa, el rescate financiero de la duquesa. Absolutamente todo está anclado a la legitimidad del nombre Avendaño. Es como una estructura enorme y pesadísima, equilibrada sobre un solo punto de apoyo. Es un castillo de naipes. Y es entonces cuando el pasado llama a la puerta. Sí. A través de Juana. Juana, la antigua nodriza de Lorenzo.
La figura de Juana es sinceramente devastadora al leerla. Es una mujer mayor, está al borde de la muerte, enferma en un cuarto miserable en la parte alta de la casa. Sí, en unas condiciones terribles. Y manda a llamar a Lorenzo para confesarle un secreto que ha guardado con llave durante 40 años. Y le entrega una carta. Y esa carta lo cambia todo. Sí, el contenido de esa carta que proviene de la mujer que Lorenzo siempre creyó que era su madre biológica. Ese es el detonante que hace volar en pedazos toda la estructura familiar. Lo fascinante aquí es el contenido preciso de esa carta. En esas líneas, escritas con un remordimiento profundo desde un lecho de muerte anterior, se revela la mentira sobre la que está construida toda la realidad de Lorenzo. Ajá. La carta explica que los padres que lo criaron en realidad no podían tener hijos, Wow, ok. y el padre adoptivo estaba agonizando. Entonces la madre adoptiva, para evitar perder una herencia millonaria que pasaría a otros familiares si no presentaba un heredero directo, toma una decisión drástica. ¿Decidió adoptar en secreto a un bebé? Exacto, adoptar en secreto a un bebé y presentarlo como propio frente a toda la sociedad. O sea, un fraude legal en toda regla solo para retener una fortuna. Un fraude monumental. Pero es que la historia da un giro mucho, mucho más oscuro. Porque ese bebé comprado o adoptado en secreto es Lorenzo. Nuestro protagonista, ¿sí? Y la verdadera madre biológica de Lorenzo no es otra que la propia nodriza, Juana. ¿Es desgarrador? Es que piénsalo, ella entregó a su propio hijo para que él tuviera una vida de riqueza, condenándose a sí misma a asumir el rol de una simple sirvienta. Viendo crecer a su hijo desde las sombras, sin poder decirle la verdad. Exacto. Y de golpe, Lorenzo descubre que ha estado viviendo una vida completamente usurpada. Para aterrizar esto en algo más, digamos, cotidiano. A ver. Es como si, no sé, es como descubrir de repente que toda tu identidad, el título universitario que tienes, tu casa, tu cuenta bancaria, todo ha sido financiado con una tarjeta de crédito robada. Esa analogía es perfecta. Literalmente él está gastando el honor y el dinero que legalmente le pertenece a otra familia, a otros herederos. Y aquí es donde la maquinaria psicológica del personaje se pone a prueba, ¿no? Totalmente. Porque, a ver, cualquier otra persona, digamos alguien con una mente más pragmática, sufriría un choque emocional inmenso, sin duda. Obvio. Pero después del impacto inicial, pues el instinto de supervivencia tomaría el control. Buscarías la manera de mitigar el daño, de proteger a tus hijos. Claro. Pero la estructura mental de Lorenzo está tan rígidamente atada a la ética abstracta que en el instante en que termina de leer la carta siente que su propio nombre le quema en la garganta. Literal. Para él, mantener el secreto por un minuto más equivale a ser un ladrón activo. No hay matices. Sí, el dilema de la obra, este concepto de o locura o santidad, arranca en este preciso microsegundo. Ahí mismo. Porque su reacción inmediata es la confesión total. Él quiere renunciar a todo, irse a la miseria y gritar la verdad a los cuatro vientos. Y obviamente esto genera un choque frontal con su familia. Me imagino. O sea, Ángela, su esposa, y Eduardo, el futuro yerno, se enteran de esta catástrofe y su reacción es el polo opuesto absoluto. Es una reacción pura de supervivencia terrenal, de pragmatismo. Ellos proponen un plan de contención, y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque desde una perspectiva puramente utilitarista, el plan de la familia es impecable. Es muy lógico, ¿sí? Ángela y Eduardo le dicen a Lorenzo, a ver, está bien, tienes razón, esta fortuna no nos pertenece y debemos devolverla. Pero hagámoslo con inteligencia. Claro, sin destruirnos en el proceso. Exacto. Sugieren mantener las apariencias frente a la sociedad para que la boda de Inés se lleve a cabo sin problemas. Porque la duquesa jamás permitiría que su hijo se case con el nieto ilegítimo de una sirvienta. Y menos sin un apellido prestigioso que la rescate de la ruina. Sí. Entonces, proponen buscar a los herederos legítimos de la fortuna original y devolverles el dinero gradualmente, digamos de forma anónima o bajo algún pretexto comercial encubierto. Lo cual suena bastante razonable, ¿no? A ver, déjame ser la abogada del diablo aquí, porque leyendo esta parte de los textos es imposible no simpatizar con Ángela. O sea, ¿acaso no tiene ella toda la razón del mundo? Tiene un punto muy fuerte, sin duda. Hay un momento brillante en los diálogos donde Ángela le implora a Lorenzo. Ella argumenta que un apellido es solo una convención social. Dice que es un sonido.
aire que se agita. Aire que se agita. Qué buena frase. Hermosa. Pero dice que la vida, la carne, la sangre y la felicidad de su hija Inés son realidades tangibles. Realidades que están a punto de ser destruidas. Exacto. Si el plan que propone Eduardo logra devolver hasta el último centavo a los dueños legítimos, sin lastimar la reputación de nadie, y, de paso, salve el futuro de la hija, pues, ¿no es esa la solución moralmente superior? Entiendo por qué lo dices. Porque desde afuera, Lorenzo parece un fanático egoísta que prefiere destruir a su familia entera antes que manchar su propia pureza moral, ¿no? Si conectamos esto con el panorama general de la filosofía, esa es la gran tensión de la obra. Lo que estamos presenciando es el choque en tiempo real entre dos sistemas de pensamiento que son totalmente incompatibles. Ajá, utilitarismo versus... Exacto. Por un lado, tenemos el utilitarismo de Ángela y Eduardo, que evalúa la moralidad de una acción basándose en sus consecuencias. O sea, si el resultado final maximiza la felicidad general y minimiza el sufrimiento, entonces la acción es buena. Es como matemáticas morales. Sí, matemáticas morales. Pero Lorenzo opera bajo una ética deontológica estricta, muy en la línea de la filosofía de Immanuel Kant. Ahora, el imperativo categórico. Ese mero. Para la deontología, el fin jamás justifica los medios. Las reglas morales son absolutas. Para explicarlo de forma sencilla a quienes nos escuchan, es como detenerse en un semáforo en rojo a las 3 de la mañana en una calle completamente vacía. Un ejemplo clásico y perfecto. Claro, el utilitarista diría, a ver, no viene nadie, cruzar no le causa daño a nadie y me ahorra tiempo, así que cruzo. Y el deontologista dice, la regla es no cruzar en rojo. Punto. Si cruzo, la regla pierde su valor universal. No hay excepciones. Exactamente. Y para Lorenzo, vivir bajo el nombre de Avendaño y retener esa posición social es básicamente cruzar ese semáforo en rojo cada segundo de cada día de su vida. Sí. Él pronuncia una frase lapidaria en el texto, que resume toda su cosmovisión. Dice algo como, ser honrado a medias es ser infame por entero. Uf, durísimo. No acepta zonas grises en absoluto. Para nada. Él razona que si devuelve el dinero en secreto pero mantiene el prestigio del apellido, sigue robando. Sigue basando el respeto que recibe y el futuro matrimonio de su hija en una estafa. Porque argumenta que si un juez de verdad descubriera el caso, la ley le quitaría no solo las propiedades, sino también el nombre. Exacto. Entonces, al no haber un juez externo que lo obligue, él siente que debe convertirse en su propio juez y ejecutor implacable. Para él, construir la felicidad de su hija sobre una mentira fundamental es condenarla a vivir en un pantano moral. Es una postura de una pureza aterradora. Aterradora es la palabra. Pero ver cómo esa misma pureza empuja a las personas que lo aman directamente al abismo es muy difícil de digerir. Y hay alguien en la obra que entiende este peligro muchísimo mejor que nadie. Juana, su verdadera madre. Sí, Juana. Al darse cuenta de que la rectitud inquebrantable de su hijo va a provocar la cancelación de la boda, la humillación pública y la ruina total de la persona por la que ella sacrificó su vida entera. Literalmente dio todo por él. Claro. Entonces Juana toma una decisión radical. La tensión llega a un punto donde las palabras y los debates filosóficos de salón ya no bastan. Es el momento donde la obra pasa de ese debate intelectual a una acción trágica visceral. Es una escena súper oscura. Muy tensa. Pensemos en el estado de Juana, por favor. Está agonizando. Ha entregado a su hijo. Ha vivido como una sombra toda su vida. Todo para que él sea un gran señor. Exacto. Y ahora, ese mismo señor, en un arranque de lo que ella percibe como un exceso de escrúpulos o un capricho moral, está a punto de prenderle fuego a toda esa obra maestra de sacrificio. Así que Juana, reuniendo las ultimitas reservas de energía que le queden en el cuerpo, se arrastra por el despacho de Lorenzo en la semioscuridad. Una imagen fuertísima. Sí, y llega hasta el escritorio donde reposa la carta, que recordemos es la única prueba material irrefutable del fraude de la adopción. La única evidencia. Juana toma el documento, lo arroja al fuego de la chimenea hasta que se consume por completo. Y luego, en un acto de desesperación fríamente calculado, mete un simple papel en blanco dentro del sobre original. ¡Wow! Las implicaciones de este solo acto son inmensas. Es que, mira,
Juana y Lorenzo operan con diccionarios morales completamente distintos. Como si hablaran otro idioma. Tal cual. Para Lorenzo la moralidad es la adhesión irrestricta a la verdad objetiva, pero para Juana la moralidad es la protección incondicional de su cría. O sea, ella está dispuesta a condenar su propia alma, mintiendo y destruyendo evidencia, si eso significa salvar a Lorenzo de sí mismo. Es que el amor de madre llevado al extremo, ¿no? Y el contraste estalla de la manera más dolorosa unos instantes después. El clímax emocional del acto. La histeria total la sujeta físicamente. Él ya sabe que la familia y los criados están a punto de entrar porque escuchan el alboroto. Claro. Entonces Lorenzo le ruega, le exige a gritos a su madre biológica que por favor confiese la verdad en voz alta frente a los demás. Que valide su historia para que no piensen que está loco. Y Juana hace lo impensable. Juana, protegiéndolo con su último aliento, lo niega todo. Sus últimas palabras son un grito desgarrador de «No soy tu madre». Y muere ahí mismo. ¡Qué escena! Muere en los brazos de un Lorenzo que forcejea con ella suplicando que no lo deje solo con esta carga moral. Visual y narrativamente, es un golpe maestro de Echegaray. Es brillante, porque piensa en lo que ven los demás. Cuando la familia y los sirvientes entran corriendo a la habitación, lo que ven no es a un hombre buscando la verdad. Claro que no. Ven a un individuo completamente fuera de sí, en medio de un ataque de furia incomprensible, forcejeando y gritándole a una pobre anciana moribunda. Ante los ojos del mundo, parece que Lorenzo, en un arranque de locura violenta, ha agredido o asfixiado a Juana. Es una brutalidad. Es la ironía poética más cruel de toda la historia. O sea, si lo analizamos de cerca, la madre comete un acto que técnicamente es un delito. Sí, destruye evidencia, miente. Exacto, pero lo hace movida por el amor humano más profundo y desinteresado que existe. Mientras tanto al hijo. El hijo ejerce lo que él considera la virtud suprema, la búsqueda de la verdad absoluta. Pero esa búsqueda se manifiesta físicamente ante los demás como un acto de violencia, crueldad y desquicio total. Es una disección brillante de cómo la sociedad evalúa las acciones basándose solo en las apariencias. La pureza moral de Lorenzo resulta ser socialmente monstruosa. Monstruosa, ¿sí? Y aquí ocurre un cambio epistemológico que es fundamental en la trama. Al quemar esa carta, Juana no solo convirtió un pedazo de papel en cenizas. Destruyó el puente. Destruyó el único puente que conectaba la verdad interna de Lorenzo con la realidad objetiva compartida por todos los demás. Sin esa evidencia física y tangible, el fraude legal deja de ser un hecho comprobable en un tribunal. Y cuando la verdad pierde su capacidad de ser probada, de ser validada, se transforma en otra cosa muy distinta. Deja de ser un hecho, Y se convierte en una alucinación. precisamente, desprovista de cualquier prueba empírica que la sociedad o la ley puedan validar, la verdad absoluta e innegable de este hombre se clasifica instantáneamente en el único cajón que la sociedad tiene disponible. Que es el de la locura clínica. Para las creencias inquebrantables sin evidencia, sí, solo queda la locura. Y la maquinaria social no pierde el tiempo, ¿eh? Actúa con una velocidad asombrosa. Al desaparecer la prueba material, y sumado a ese episodio tan traumático y violento de la muerte de Juana, La familia entra en pánico. Tienen que tomar una decisión urgente. claro, tienen frente a ellos a un patriarca que, según todos los indicios visuales, ha perdido el juicio por completo, que insiste en regalar una fortuna incalculable a desconocidos y que está a punto de sabotear el enlace matrimonial que garantiza la supervivencia social de todos ellos. Lo que nos lleva directamente al desenlace del tercer acto. A un escenario que es, en esencia, una trampa psicológica y médica. Uf, sí. Una trampa que, de manera fascinante, está envuelta en las, entre comillas, mejores intenciones aparentes. Y como sabemos, esas suelen ser siempre las más peligrosas. Totalmente. Resulta que don Tomás, el amigo de más confianza de Lorenzo, toma cartas en el asunto. Lleva a la casa a un especialista, el doctor Bermúdez. ¿Y no viene solo? No, viene acompañado de dos hombres fuertes, Braulio y Benito, que son básicamente loqueros de un manicomio. Pero el detalle macabro es que no entran por la fuerza bruta. Exacto, entran disfrazados. Le hacen creer a Lorenzo que son asistentes y funcionarios legales que vienen a validar oficialmente su renuncia a la fortuna y al apellido. Es una escena que te encoge el estómago de verdad. Sí. Lorenzo, que está agotado físicamente pero sintiendo que finalmente está cumpliendo con su deber moral,
Se prepara para el acto final. Toma el sobre que dejó Juana, Sabiendo que ahí está su salvación moral. sintiendo el peso de la ley y la rectitud de su lado. Y lo abre frente a todos para mostrar la confesión escrita de su madre. La prueba reina. Y lo que saca del sobre, ante la mirada de todos, es un papel completamente en blanco. La forma en que las fuentes describen la reacción de Lorenzo es de verdad una clase magistral de terror psicológico. Él mira el papel y su cerebro simplemente se niega a procesarlo. Entra en cortocircuito. Parpadea, se frota los ojos, empieza a murmurar preguntándose qué sombras le están empañando la vista. La desesperación va en aumento. Desesperado, le pasa el papel a su amigo Tomás y le ruega que lea el contenido en voz alta. Tomás, con una mezcla de pena y profesionalismo clínico, le dice que ahí no hay absolutamente nada escrito. Y ahí es cuando el pánico de Lorenzo escala a niveles insoportables. ¿Sí? Se gira hacia su esposa Ángela, hacia su hija Inés, les grita, les suplica. Les dice algo como, Inés, hija mía, mi único amor, lee lo que dice. Y su hija, llorando a mares, le responde que el papel está en blanco. En ese instante demoledor, Lorenzo comprende la magnitud de la trampa. Entiende que su madre quemó la carta original. Entiende la mecánica física del engaño. Pero también entiende algo mucho, mucho peor. Sí. Se da cuenta de que, para todos los presentes en esa habitación, él es un hombre viendo en letras fantasmas en una hoja vacía. Todos lo observan con una lástima aplastante. Y utilizan exactamente esta falta de pruebas visuales como el diagnóstico final. Con eso lo declaran oficialmente demente, lo someten físicamente y se lo llevan a un manicomio. Y lo que resulta ensordecedor en esa escena final, y lo mencionan los análisis, es el silencio cómplice de la familia. Ese silencio lo dice todo. Nadie interviene, nadie pide que se investigue la historia de la nodriza, nadie sugiere buscar registros civiles, nada. Todos aceptan el diagnóstico médico con una rapidez bastante sospechosa. Porque en el fondo están aterrorizados de la posibilidad de que Lorenzo realmente esté diciendo la verdad. Y eso me lleva a plantear la pregunta central sobre la dinámica de esta familia, viendo cómo se desarrolla todo. ¿Tú crees que realmente Ángela, Inés y Eduardo creen que Lorenzo ha perdido la razón? Esto plantea una pregunta importante, sí. O a un nivel más profundo y oscuro, saben o sospechan fuertemente que el fraude es real, pero prefieren encerrarlo voluntariamente para salvar los millones y asegurar la boda. Es la gran duda. Porque a medida que avanza la historia, hay momentos donde la propia Inés parece murmurar que la virtud radical de su padre se ha convertido en un obstáculo, en una amenaza para los intereses de todos. Y ni hablar de Eduardo, el yerno. Eduardo es el peor. Él es quien más presiona para que la incapacitación legal se firme rápido. Esa es, sin lugar a dudas, la interrogante más inquietante que plantea el autor. Y la respuesta de Echegaray es magistral, porque se asienta en la ambigüedad de la mente humana. A ver, Es altamente probable que la familia no esté mintiendo de forma cínica, estilo villano de telenovela. Es probable que, a través de una disonancia cognitiva muy profunda, realmente logren convencerse a sí mismos de que Lorenzo está loco. o sea, se mienten tan bien que se la creen. Exacto. Y la razón de esto es un concepto fascinante, que es el sistema inmunológico sociológico. Ok, el sistema inmunológico sociológico. La sociedad, y la familia como su núcleo básico, está programada casi biológicamente para considerar como patológico cualquier comportamiento que atente de manera directa contra el instinto de conservación social y financiera. Es decir, el anticuerpo social se activa rapidísimo para neutralizar la amenaza. Tal cual. Cuando un individuo insiste en exponer una verdad que tiene el potencial de desmantelar el estatus, la comodidad económica y las alianzas estratégicas de todo un grupo, el colectivo reacciona aislando a ese individuo. Lo expulsan del sistema. Psicológicamente, para Ángela o para Inés, el dolor de aceptar que toda su vida es una mentira, que el dinero es robado y que deben abandonar sus mansiones para irse a vivir en la pobreza, es un trauma demasiado grande para procesarlo. Claro, entonces el cerebro humano busca la salida de menor resistencia. Siempre. Es infinitamente más fácil y mucho menos doloroso creer que un órgano en el cerebro del patriarca se ha enfermado. Al medicalizar la honestidad extrema de Lorenzo, la familia logra absolverse de cualquier responsabilidad moral, ¿no? En su narrativa interna, encerrarlo en una institución psiquiátrica no es un acto de traición, ni es un castigo por decir la verdad.
Se convencen de que es un acto de, digamos, cuidado médico indispensable. Es una racionalización brutal. O sea, lo encerramos por su propio bien y porque está enfermo. Y duermen tranquilos con eso. Cuando la cruda realidad es que lo encierran porque su santidad, su ética inquebrantable, actúa como un espejo gigante que los hace sentir como cómplices de un fraude y que amenaza el confort de su existencia. Y el último clavo en el ataúd es la reacción de Lorenzo al final. Cuando los hombres del manicomio finalmente lo sujetan por la fuerza, él deja de resistirse. Se rinde. Se da cuenta de que la batalla está perdida. Grita que acepta este martirio, que acepta ser la víctima propiciatoria a cambio de que su hija pueda tener la felicidad y la boda que tanto desea. Literalmente se sacrifica a la maquinaria de la mentira social. Se convierte en el chivo expiatorio perfecto de la hipocresía colectiva. Y la obra concluye dejándonos con esta imagen imborrable de un hombre cuya mente irónicamente está más clara y lúcida que nunca, pero que es desterrado de la civilización precisamente por esa excesiva claridad. La luz de su verdad resultaba ser demasiado cegadora. Exacto. Demasiado cegadora para quienes preferían vivir en las sombras cómodas de la ilusión. Así que la única solución fue, pues, apagar la fuente de esa luz. Si analizamos esto fuera del contexto de una obra dramática del siglo XIX, nos damos cuenta de que los mecanismos que Echegaray expone siguen operando todos los días a nuestro alrededor. Todos los días y en todos lados. En nuestras rutinas. Navegamos constantemente por ese espectro difuso entre las pequeñas mentiras convenientes que decimos para mantener la paz social. Las mentiras blancas. Sí, y aquellas verdades crudas que tienen el potencial real de arrasar con relaciones familiares o incluso carreras profesionales. O sea, la mayoría de nosotros no va a descubrir mañana que es heredero de una fortuna usurpada, obvio. Ojalá que no. Pero sí nos enfrentamos a situaciones donde decidimos callar. O sea, callamos cuando vemos una injusticia corporativa para no perder el empleo. O ignoramos deliberadamente un secreto a voces en la familia para no dinamitar la tranquilidad de una cena de Navidad. Exacto. El dilema diario es a qué escala estamos dispuestos a sacrificar la verdad por la armonía. Echegaray nos empuja a medir el costo invisible de esos pactos de silencio cotidianos. Ajá. Nos obliga a preguntarnos cuánta de la cordura que exhibimos en sociedad no es más que un simple acuerdo tácito, un acuerdo colectivo de, oye, nunca mencionemos las verdades estructurales que nos incomodan o que desafían nuestros privilegios. Entonces, ¿qué significa todo esto? Al final, la genialidad de esta obra es que no nos entrega un manual de ética con instrucciones fáciles de seguir. Para nada. Te deja con más dudas. Más bien nos deja con la profunda incomodidad de tener que revisar nuestros propios compromisos morales. Nos deja pensando en esas pequeñas, digamos, tarjetas de crédito robadas con las que compramos nuestra paz mental y nuestra estabilidad todos los días. Esperando que nadie nunca nos exija el recibo. Exactamente. Como pensamiento final, me gustaría dejar una idea sobre la mesa para que cada quien la analice desde su trinchera. Adelante. La próxima vez que en un entorno corporativo, en una institución pública o en su propio círculo social, vean que alguien es rápidamente marginado, silenciado o desacreditado bajo la etiqueta de loco, excéntrico o radical, ¿Qué pasa muchísimo? pasa todo el tiempo. Valdría la pena hacer una pausa crítica. Preguntarse por un momento, ¿esa persona realmente ha perdido el contacto con la realidad? ¿O simplemente es el único individuo en la sala que se está negando rotundamente a participar en una mentira fundacional que todos los demás ya hemos acordado ignorar para proteger nuestra comodidad? ¡Wow! Es una perspectiva que cambia por completo la forma en que observamos el mundo, Porque la próxima vez que nos encontremos ante un consenso social donde todo parece tan evidente y claro en contra de un solo individuo, habrá que recordar la lección de Don Lorenzo. Totalmente. A veces, cuando la implacable máquina de rayos X de la sociedad nos asegura que alguien está roto y debe ser apartado del sistema, existe la posibilidad real de que ese individuo esté perfectamente sano. Y que el sistema sea el problema. Tal vez, solo tal vez, lo que está profundamente averiado es el lente a través del cual el resto de nosotros ha decidido mirar la verdad. Y con esto cerramos nuestra inmersión de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos.